Cambiemos control por influencia, Ok. ¿sí? Como por algo en lo que tú puedes influir. Si es algo que en realidad no puedes influir, pues ya cambia un poquito la connotación de control, ¿cierto? La base, o sea, lo que yo recuerdo del estoicismo es una filosofía que consiste en como complicarse la vida, o sea, no complicarse la No. vida, pero sí como, perdón, incomodarse. Esa es la palabra, porque siento que es una filosofía que se basa, ¿sabes? Como en incomodarse un poquito, en salir un poquito de tu zona de confort. No trabajan, o sea, no ven el mundo como quisieran que sea, sino tratan de aceptar el mundo tal cual y como es, partiendo de ahí. Es decir, oiga, yo no puedo cambiar muchísimas cosas que me rodean. Yo no puedo cambiar, o sea, y a partir de eso voy a trabajar con el mundo como es, no como yo quisiera que sea. Pero hay situaciones que, o sea, ya extremas, ¿no? O sea, digo, como en Claro. verdad trágicas, Ujú. por ejemplo, que tú dices como hasta, o ni siquiera solo trágicas, de pronto como más sentimentales, que Claro, tú cómo haces para decir, bueno, hasta aquí llega el estoicismo y en verdad esto sí sí. merece una reacción o esto sí merece como, de pronto como lo dijimos antes, salirme de mis casillas. Hacemos como una retrospectiva. Toda la evolución de la humanidad ha evolucionado a partir de crisis. Es decir, los grandes cambios, los grandes pasos que ha dado la humanidad han sido a través de las crisis. Y es que todo para que crezca, todo para que cambie, primero tiene que romperse, literalmente. Bienvenidos a Crisis de por Medio, el club de los overthinkers, un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis de por Medio. Hoy vamos a hablar sobre un tema de cuando tal vez estamos como inconformes, como tal vez como con muchas emociones por todos lados y no sabemos cómo lidiar con ellas. Y vamos a tener un invitado especial que nos va a platicar sobre el estoicismo y cómo podemos practicarlo, su perspectiva acerca de él y su historia de cómo llegó a esto. Bueno, Pau, gracias por la introducción. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el estoicismo, esa filosofía que a veces es como, ay, sí, hay que controlarse, emociones, tal, y a veces y lo único que termina generándonos es estrés. Y para eso, como no somos expertas, no tenemos ni idea, o sea, lo último que yo recuerdo de los estoicos es una escuela filosófica en clase de filosofía en el colegio. Entonces, para eso llamamos a Germán. Germán es un amigo de nosotras que es arquitecto en su vida real, pero en su otra vida es apasionado por la vida, por los temas trascendentales, por construir. Y bueno, nada, qué mejor manera de abordar este tema que con alguien que es apasionado por él, por esto. Dale, Diana, venido. muchas gracias. Pau, muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy contento de estar acá con ustedes en este podcast. Em, y bueno, o sea, yo parto también de la idea de que yo no soy experto en el tema, sin embargo, sí me considero una persona como eh, muy afín o me gusta la postura que plantea el estoicismo y siento que es una corriente filosófica llena de herramientas que me ha ayudado a lo largo de mi vida personal y profesional. Entonces, eh, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, pues contento de compartirles un poco sobre eso. Bueno, para hacerlo un poquito más interesante, les voy a contar cómo llegué a él, ¿cierto? Que creo que se mezcla un poco con la llegada, o sea, cómo aparece el estoicismo en mi vida y cómo encuentro yo la definición del estoicismo. Em, yo en la universidad era una persona muy volátil y muy reactiva. Es decir, tenía una relación conmigo mismo que en este momento puedo decir que no era muy buena y básicamente estaba basada en la autoexigencia, en la falta de tolerancia, en la volatilidad, en la reactividad, en todo este tipo de cosas que en últimas terminan causando muchísimo estrés, muchísima angustia y un diálogo interno que no es saludable. Lo puedo ver en este momento, en ese momento claramente pues no lo veía. Em, ¿Qué pasa? Yo siempre he sido una persona muy curiosa.
y la curiosidad de alguna manera me ha llevado a aprender cosas por accidente. Entonces, en una de estas trasnochadas estudiando arquitectura, eh, pues es lo que uno a veces se pone a hacer otras cosas y termina aplazando algo. Una de esas noches me puse a ver y me salió un video, estamos hablando de hace más de 10 años, un video sobre estoicismo. Entonces yo me puse a verlo y empecé, oiga, ¿cómo así que hay una corriente filosófica de la antigua Grecia, la antigua Roma, de hace más de 2000 años, de personas que se dedicaban como a poner en práctica todos estos principios para llevar una vida virtuosa en un mundo caótico? Entonces, resulta que los principios con los que se basa el estoicismo son principios atemporales porque incluso hace 2000 años existían problemas igual de complejos, o sea, de pronto no igual de complejos, pero sí igual de significativos a como existen hoy, que es, no sé, la pobreza, el hambre, la violencia, la injusticia, todo ese tipo de situaciones y problemas que hoy en día también se repiten en diferentes escenarios y contextos. Entonces, me llamó mucho la atención, me dio mucha curiosidad que una filosofía antigua tuviera tanto que ver con lo que sucede hoy en día, ¿cierto? Entonces, pues nada, básicamente empecé como a jalar ahí de esos hilos que empezaba a encontrar y, la historia que leí inicialmente del fundador del estoicismo, que es Zenón de Sitio, que es un comerciante que básicamente, pues, como todo comerciante, pues maneja su plata, su dinero, todo el tema, y en un envío como de un cargamento, lo que sea, estamos hablando de hace más de 2000 años, lo pierde todo, lo pierde todo. Entonces se le hunde el barco, pierde todo el cargamento, todo el tema, y este tipo empieza a pensar y a decir, oiga, es que yo no puedo controlar esto, yo no puedo controlar el mar, yo no puedo controlar que el barco se me haya hundido. Entonces, ¿por qué me voy a dar mala vida? Y esto ya lo estoy poniendo en mis palabras. ¿Por qué me voy a dar mala vida por algo que yo no puedo controlar? ¿Cierto? Entonces empieza de ahí todo este tema de enmarcar muy bien qué es lo que está a nuestro alcance y qué es lo que se sale de nuestro alcance. O sea, ese paralelismo es supremamente importante en el estoicismo y es algo que acompaña al estoicismo como en toda su evolución. Y es básicamente bajo un proceso de autorreflexión, definir muy bien qué, cuál es nuestro círculo de influencia y qué se sale de nuestro círculo de influencia. Y bajo esa comparación o clasificación, pues actuar de manera, pues con cuatro principios, que es con los cuatro principios que se basa el estoicismo, que es la justicia, la templanza, la sabiduría y el coraje. Esos son los cuatro valores cardinales con los que se rige como tal el estoicismo y de ahí para arriba, pues todo lo demás, ¿no? Pero Entonces, espérate, perdón, a ver, perdón si te interrumpo, pero es que cuando tú dices no y yo era súper volátil, tal, mm, entonces me empezó a llamar la atención esto, pero claro, ¿qué te empezó a llamar la atención? Si parte de la base, o sea, lo que yo recuerdo del estoicismo es una filosofía que consiste en como complicarse la vida, o sea, no complicarse la no, vida, pero sí como, perdón, incomodarse. Esa es la palabra, porque siento que es una filosofía que se basa, ¿sabes? Como en incomodarse un poquito, en salir un poquito de tu zona de confort. claro, ahí digamos que puede haber una interpretación, o sea, diferente No, como claro, tal yo te del estoy diciendo estoicismo, lo que pienso. claro. Claro, y es como lo que se escucha de Mm, eso, ¿cierto? Que en el momento en el que a uno le dicen, oiga, incomódese, pues uno dice, "Pf, ¿yo qué me va a incomodar? O sea, no quiero. ¿Por qué? Si no tengo la necesidad. Eso dejémoslo hablemos de eso en unos minutos y vale, les sigo vale, contando entonces perdón. el tema. Eh, entonces ahí yo empecé
a darme cuenta que en este ejercicio de las cosas que yo podía controlar o que estaban en mi círculo de influencia y las que no, pues yo tenía eso regado por todos lados y entonces habían muchas cosas que yo estaba abordando que estaban por fuera de mi círculo de influencia, que me estaban afectando directamente a mí, a mi vida personal y a mi, no sé, a mi salud mental y personal. Em, entonces empecé como hacer ese ejercicio de pausar y empezar a entender, oiga, yo a qué le estoy dando importancia y a qué le estoy dando mi atención. Y si a lo que yo le doy mi atención está por fuera de lo que puedo, de mi círculo de influencia, pues quiere decir que existe la posibilidad o aumenta la probabilidad de que sufra y que me dé mala vida, simplemente por el hecho de depositar mi atención y mi energía en algo que está fuera de mi alcance, ¿cierto? Eso es. Ok. Entonces, ahí me di cuenta que en realidad tenía todo eso regado por ahí en un sancocho. Entonces, claro, de ahí viene la volatilidad. O sea, en el momento en el que usted deposita sus valores, sus creencias, su importancia o lo que sea en algo que no depende de usted, pues cuando eso que no depende de usted salte, pues usted va a saltar con eso porque usted de alguna manera está ahí amarrado a eso que ni siquiera puede hacer algo al respecto. Sí, ¿Tú te consideras una persona controladora o ansiosa? Porque es que, no. o sea, escuchándote, es como cuando uno entra en la parte de controlar y no controlar, es que se me hace literal. Claro, Estoy escuchando hoy la píldora, o sea, para todas las personas que ok, sufrimos, o sea, yo soy ansiosa, yo soy controladora. ¿Y qué es lo que, para mí, como, en qué se define eso? En sufrir por cosas que no puedo controlar. Entonces, claro, cuando yo te oigo diciendo esto, yo digo, Dios, es que llegó la solución para todas esas cosas, pero pues te pregunto porque digo, claro, esto no le gusta a una persona que lo tenga muy zen. Entonces, claro, claro. Mira, vamos a hacer como una redefinición del control. Sí, básicamente cambiemos control por influencia, ok. sí, como por algo en lo que tú puedes influir. Si es algo que en realidad no puedes influir, pues ya cambia un poquito la connotación de control, ¿cierto? Porque quiere decir que tus acciones y la manera en la que tú te comportas ante un evento o ante una situación, pues simplemente te pone tanta distancia que no puedes hacer nada al respecto. Entonces, si no puedes hacer nada al respecto, pues quiere decir que naturalmente, o sea, no puedes cambiar esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Los estoicos, y hay otras corrientes y filosofías que se desprenden de ahí, no trabajan, o sea, no ven el mundo como quisieran que sea, sino tratan de aceptar el mundo tal cual y como es, partiendo de ahí. Es decir, oiga, yo no puedo cambiar muchísimas cosas que me rodean. Yo no puedo cambiar, o sea, y a partir de eso voy a trabajar con el mundo como es, no como yo quisiera que sea. Eso no implica no tener sueños y no trabajar alrededor de eso, ¿cierto? Pero es un punto de partida, es un punto de partida que en últimas puede terminar siendo muy saludable si de alguna manera lo integras de la manera correcta. Y cómo, o sea, tú hablas de como de cuatro bases, que es la justicia, el coraje, La templanza templanza, y eso, y la ¿cómo lo sabiduría. tú en el día a día? O sea, ¿cómo aterrizas eso a la vida, pues? Ok, em, pues hay un tema em, y es que a veces estamos acostumbrados a buscar siempre el resultado de las cosas, ¿cierto? Entonces, cuando uno busca siempre el resultado, pues de alguna manera uno hace esfuerzos buscando ese resultado y cuando tiene el resultado, pues ya, cumplió, ¿cierto? Pero como tal, ¿qué viene antes del resultado? Viene un proceso. Pero ¿qué viene antes de un proceso? Viene una creencia y viene un valor, ¿cierto? Si tú eres una persona que trabaja constantemente a partir de resultados, pues vas a tener los resultados, pero de pronto no son resultados constantes porque de ahí para abajo puede que no estén asociados a unos valores o a unas creencias. Espérame que eso eh, está bueno. Repítemelo otra vez, perdón. ok, ok. em,
Vamos a darle como una redefinición a Ok, todo esto para ponerlo un poco más sencillo. para irse otra vez hasta la creencia, es que me encantó esa Sí, explicación. listo. Vamos a poner dos paralelos. Ok, Uno está el paralelo reactivo y el otro está el paralelo proactivo, ¿cierto? Entonces tú tienes una persona reactiva, que es una persona que va atacando y va brincando y va haciendo como triggered por todas las cosas que van surgiendo, ¿cierto? Una persona proactiva, una actitud proactiva, pues tiene fundamento, ¿cierto? Tiene anticipación, tiene estrategia, tiene planeación, tiene una serie de principios digamos, que organizan una estructura para ir por lo que vendría siendo los resultados o lo que sea, ¿cierto? Entonces, eh, si le damos inmediatamente a los resultados, pues puede que los consigamos, pero como no tienen una base, como una base de unos principios y unos valores integrados verdaderamente, esos resultados van a ser ocasionales o van a variar y todo esto. Entonces, de alguna manera, todo esto engloba la disciplina, ¿cierto? Que es súper importante, digamos, como para el estoicismo o para los estoicos. ok, pues la verdad me parece que tiene muchísimo sentido, porque cuando hay como un plan de, o sea, yo tengo una prima que es súper disciplinada y yo siempre le pregunto como a ella qué la para, o sea, Mm. literal, o sea, porque es que hay gente que yo digo, ella entrenaba a las 3 de la mañana en Bogotá, o sea, Dios Sí, mío, eso no lo hace un ser humano. Y es como lo que te para. Y claro, o sea, yo siento que si uno tiene unos principios súper estructurados, eso va a ser en últimas lo que te va a hacer mover. Porque claro, es que muchas veces pasa eso. Me propongo un plan y es como, ok, voy a hacer ejercicio todos los días, pero algo muy, como que un comentario muy suelto, pero es detrás como, ok, ¿por qué quiero hacer esto? O sea, ¿qué quiero conseguir con esto? Entonces, no sé, como es que no encuentro un ejemplo de templanza o de coraje, pero no sé si lo estoy entendiendo bien, pero creo que es por ese lado. claro, claro. O sea, Pero es digamos lo que mismo, ¿no? O sea, sí, tú, por ejemplo, dices, no, o sea, yo voy a hacer ejercicio, pero porque quiero tener el mejor cuerpo del mundo. Entonces, claro, obviamente ese resultado puede llegar, pero va a ser muy difícil de conseguir y se te va a tomar mucho tiempo y probablemente lo consigues y lo puedes perder igual. Entonces, yo lo exacto. que entiendo es que el principio no tiene que ser el resultado, o sea, el Ujú, cuerpo, sino como cuál, o sea, ¿por qué estás haciendo ejercicio? ¿No? O sea, claro, porque es saludable, porque me hace sentir bien, porque me hace tener la mente en paz, ¿sí? O sea, como que eso es. esos principios son más fuertes que el resultado final. Sí, Claro. Ok, entonces, va por ahí. estoicismo para Dumis, continúa. Em, eso que dices, Diana, me acordó de, o sea, el ejemplo que diste de tu prima, del propósito y del sentido. Hay un libro muy bueno que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Sí, los campos de concentración. Entonces, este tipo básicamente funda la logoterapia, que es como la terapia del sentido, ¿sí? Como de encontrar el sentido. Y él dice que como entre el estímulo de las cosas, ¿cierto? Que nos rodean y nuestra reacción, hay un espacio en la mitad, ¿cierto? Y en ese espacio está nuestra libertad. Entonces, en ese espacio está nuestra libertad de escoger muchas cosas que muchas veces no vemos esa posibilidad de escoger simplemente porque hemos adoptado culturalmente unas tendencias o unos comportamientos donde el estímulo y la reacción están supremamente pegados, ¿cierto? Entonces, si a mí me da hambre, voy y me como una hamburguesa. Si a mí me da frío, voy y me pongo el buzo. Si a mí tal cosa, yo hago de una vez la reacción. Si a mí me gritan, yo grito. Y entonces es esta dinámica que hemos integrado, como pienso yo, culturalmente, en el momento en el que uno para y uno dice, oiga, si esto es así y yo puedo entrenar esto en mi día a día, porque, pues, a ver, es normal que hayan cosas que nos molesten y que nos fastidien y todo esto, pues quiere decir que esto es una filosofía práctica que se puede poner, que lo podemos ejecutar
todo el tiempo en todas las áreas de nuestra vida simplemente por el hecho de que estamos inmersos en miles de situaciones que son estímulos para nosotros, inmediatamente damos una respuesta ante ellos. Entonces, en la casa, en el trabajo, en relaciones, con amigos, con lo que sea, siempre podremos poner en práctica esto. Entonces, si esto es algo que se puede practicar y se puede entrenar, todos tenemos la posibilidad de entrenarlo y de practicarlo. Simplemente es, primero, pues obviamente creer que esto es algo que se puede practicar y entrenar. Si uno no parte de esa creencia, pues de ahí para arriba nada puede funcionar. Entonces, em, sí, una manera como tal de practicarlo, que lo compartí hace poco en el Mindset Lab, es entrenar con esas pequeñas cosas que de pronto la mente quisiera responder inmediatamente ante ellas. Entonces, por ejemplo, el frío, ¿cierto? No, tengo frío, ya me quiero poner el buzo, me quiero poner el abrigo, lo que sea. Aguántese ese frío 5 minutos o 10 minutos de manera voluntaria e intencionada, ¿cierto? Es muy diferente a, a simplemente correr y ponerse el buzo, a después decir, tengo frío, pero voy a darle una pausa a ese frío, voy a aceptarlo tal cual y como es, y después me pongo el buzo. Eso es una manera de practicarlo. Pero ¿qué pasa? Que al practicar eso, estamos poniendo en práctica nuestra fuerza de voluntad y nuestra relación que tenemos con nuestra mente para reaccionar o no frente a determinadas situaciones que se salen de nuestro control o no. Entonces, si por ejemplo empieza a llover, y recordamos que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y que podemos escoger en ese espacio, pues si empieza a llover y yo recuerdo esto, digo, pues yo no puedo controlar el clima. O sea, yo el clima no lo puedo controlar. Yo lo único que puedo controlar es mi actitud frente a lo que está sucediendo. Entonces, si arranca a llover y me estoy mojando de manera impresionante, tengo dos opciones. Uno, reaccionar de manera impulsiva y reactiva y decir, puta, empezó a llover, no sé qué, qué mierda. Y la otra es recordar que tengo la opción de aceptar la situación tal cual y como es. Y que lo que siempre va a estar dentro de mi alcance es mi actitud frente a la situación. Claro. Oye, pero, a ver, o sea, en la teoría suena súper bien, ¿cierto? O sea, Sí, como que no, pues claro, o sea, como que me va a pasar un suceso y voy a actuar de manera como ese suceso me lo pide. Entonces, por ejemplo, claro, si llueve, pues entonces yo reacciono como, pues, o sea, no reacciono, sino que más bien como que digo, pues esto no lo puedo controlar, siguiente. Pero claro, o sea, en la práctica, ¿cómo haces eso? O sea, porque cómo pasas, obviamente es un proceso, ¿no? Pero sí. yo creo que eso es lo difícil, como cómo empiezas a hacer esos pequeños cambios Ujú, para poder, o sea, tomar como ese control mental, digamos, porque yo siento que es súper difícil, o sea, sí, claro, o sea, suena súper bien, obviamente me gustaría no preocuparme por nada, pero también hay situaciones que, o sea, que ni siquiera te imaginas, yo creo, como que claro, pueden pasar y claramente va a ser muy difícil lidiar con eso de una manera estoica, supongo. claro. Pues digamos que la finalidad en últimas es tener una buena relación con uno mismo, ¿cierto? O sea, y saber que muchas veces entramos en este piloto automático donde podemos estar mucho tiempo estresados o mucho tiempo angustiados y preocupados y no darnos cuenta incluso días después. Sí, o sea, oiga, ¿cómo así que llevo todo el día estresado y hasta ahora me doy cuenta? ¿Cierto? ¿Cómo así que llevo todo el día con rabia y hasta ahora me doy cuenta? Sí, eso es como un ejercicio de autoconciencia y autorreflexión, donde uno habitúa esa conciencia, ¿cierto? Porque es un hábito más, la conciencia habituada es un hábito más. O sea, ¿cómo la he practicado yo? Cuando empecé con todo este tema, yo me acuerdo que yo ponía alarmas en mi celular simplemente para hacer chequeos de cómo estaba. O sea, por dónde estaba navegando mi mente, cuál era mi estado anímico, qué estaba haciendo, o sea, si verdaderamente estaba, ¿qué? Si estaba huevoneando o estaba haciendo algo como que se alineara como no sé, mis propósitos, mis principios, lo que sea. Entonces, me ponía 3 alarmas al día, una por la mañana, una a mediodía y una por la noche. Entonces, como que de la nada yo estaba ahí pronto huevoneando y ¡pum! Sonaba la alarma y esa alarma era sinónimo de, oiga, conciencia habituada, o sea, qué está pasando a mi alrededor y yo cómo estoy. Y muchas veces esa alarma me ayudaba
a encontrarme a mí mismo en unos estados mentales que yo no quería estar, ¿cierto? Entonces el hecho de tener esas campanitas que le recuerdan a uno salirse de ahí y volver otra vez como, oiga, esto en realidad eh, está pasando, pero esta herramienta me está ayudando a tener como un anclaje, por así decirlo, y recordar cómo quiero aproximar eh, la vida, ¿cierto? Tengo muchas cosas por decir y A por ver, eso me quedé callada. La primera, que claro, o sea, ahorita estoy diciendo, ya entiendo un poco el sentido del estoicismo, porque es dejar, o sea, ¿qué es lo que yo veo, digamos, en los seres humanos? Y es que somos esclavos del mundo exterior. Somos esclavos ujú, de lo que nos dicen, somos esclavos de lo que nos pasa. Entonces yo siento que, pues con todo lo que me estás explicando, es que es como una invitación a liberarme, o sea, literal, a luchar por mi sí, liberación de, claro, hey, te puede estar lloviendo, estar haciendo un frío de cojones, que te quieras poner el abrigo, lo que sea, pero tú, o sea, tú tienes como la opción de decidir. claro, Lo otro que iba a decir es que el tema de tener que, o sea, de tomar esos espacios que tú decías, claro, es para estar bien con uno mismo, porque siento que esos espacios de pensamiento donde llegas a dudar de si me pongo ya el abrigo o si no me lo pongo, esos espacios son los que le permiten a uno entender más cómo reacciono, cómo estoy ujú, actuando, y lo de las alarmas, uff, me encanta, o sea, de verdad, como que jamás me hubiera ocurrido, porque es que todo el tiempo vamos en piloto automático. claro. O sea, a mí es una que mi esposo a veces llega y me dice, ya, o sea, como quietecita, A tu esposo es tu alarma. pero no debería ser así, ¿sabes? Claro, no debería ser así. No debería ser así. Y yo, esa idea, por favor, o sea, creo que la voy a copiar. Buenísima. Y Buenísima. mi pregunta es, ¿hoy en día ya lo haces de manera natural o cómo ha sido eso? Pues digamos que tengo varios momentos en el día donde siento que trato como de centrarme nuevamente y de volver como a ese espacio de autoconciencia. Entonces, más que las alarmas, o sea, tengo, por ejemplo, el calendario me envía ciertas notificaciones durante el día. Entonces, trato de darle como un significado a cada día, entonces ahí voy jugando. Lo importante es jugar y divertirse. O sea, esto no debe ser como tal una tarea aburrida y lo que sea, sino que es supremamente abierta y es supremamente como libre, donde pues, se puede explorar la creatividad y las afinidades de cada quien. Y, pues no sé, son varios espacios durante el día y yo creo que esto nos lleva obviamente a otro tema y es la meditación, ¿cierto? La meditación como un espacio de conciencia. Entonces, para mí, de alguna manera, como que estas prácticas del estoicismo me llevaron a la meditación. Eso puede ser otro tema más adelante si quieren. Em, pero bueno, las herramientas, entonces, que me preguntaron cómo lo hacía durante el día. Entonces está el calendario, en la mañana, pues meditar. Cuando me baño, pues depende, a veces me baño con agua fría o a veces cierro con agua fría. Entonces es como un espacio de recordar, ¿cierto? De, oiga, voluntariamente acepto este frío, son un minuto que duro ahí, entonces como que no es más. Entonces ya han sido casi más de 10 años que lo he venido haciendo, el tema de cerrar la ducha con agua fría y incluso, no sé, siento que ya me hace falta, o sea, me gusta. Em, entonces son como esos espacios, ¿sí? Como de... Oye, súper chévere. Bueno, iba a preguntar una cosa, como que, bueno, o sea, digamos que estas prácticas que pones, mejor dicho, estas técnicas que pones en práctica, digamos, ¿has sentido alguna vez como en una situación de verdad compleja, tal vez como que tú no hayas, o sea, que no está a tu alcance, has sentido que la has Sí, manejado mucho mejor? O sea, por decir, completamente, y que te hayas de verdad dado cuenta como, uff, sí, no sé, como ahora reaccioné así, pero hace 5 años hubiera sí, reaccionado completamente diferente. total. Una vez a mí me encerraron en unos calabozos en México por temas migratorios. Eso fue, pues,
sea, yo iba por un viaje de trabajo a México y de la nada cogieron un poco de colombianos y nos metieron a todos en un cuarto, mejor dicho, un tema, o sea, horrible. Nos dijeron que nos iban a volver a Colombia, nos tuvieron más de 16 horas encerrados, no sé qué. Bueno, el caso es que viajamos, estábamos en Guadalajara, viajamos a Monterrey, donde en Monterrey nos dijeron que nos iban a dejar en sala de espera, nos iban a devolver los celulares y todo, pero en realidad nos llevaron a unos calabozos completamente cagados, orinados, vomitados, mejor dicho, las peores condiciones. Y literalmente fue como uno de esos momentos donde esas situaciones que se salen de control, o sea, que no dependen absolutamente nada de uno, uno se ve inmerso ahí, ahí es donde esas herramientas como que salen a flote. Y ahí es como, oiga, verdaderamente, o sea, considero que en una situación de muchísimo estrés, de muchísima como presión, eh, estar en otro país, en esa situación, son herramientas que verdaderamente sirven para navegar situaciones que se salen de nuestro alcance, ¿cierto? Entonces, si yo digo, oiga, tengo tres agentes migratorios que me están gritando, que me están tratando una mierda, que están tratando de buscar mi reacción para justificar la manera en la que ellos están trabajando, pues entonces yo tengo la opción de no reaccionar. O sea, tengo la opción de escoger mi reacción. Entonces, incluso hasta se molestaban porque de alguna manera no podían como sacar esa reacción que Sacarte de estaban tus buscando. casillas, claro. Entonces, obviamente eso no me exime de que me pase en alguna otra ocasión, ni mucho menos, y no pretendo que así sea, pero, pero sí son herramientas que me han servido personalmente y ese es un caso muy puntual que verdaderamente como que agradecí muchísimo eso. No, yo me muero. O sea, tengo que confesar, Sí, me hubiera puesto a gritar como una loca. Ah, sí, habían personas gritando de manera descontrolada, ay, no, o llorar, o sea, todo, incluso el hecho de llorar, o sea, todo, siento todo, todo. que no, no que uno no pueda llorar, Todos pero así, Germán así. La digo como, montaña. si No, dice yo mucho, o me sea, como sentía que, como en una película. exacto, que tú seas capaz de mantenerte como marica, pues que pase lo que tenga que pasar, o sea, Al margen, claro. Yo tengo, o sea, pero tú has ido forjando todo esto. Tú dices, llevo más de 10 años, pero claramente, pues al principio no creo que fuese así. No, claro. Y tú hablas mucho de la disciplina y es como dos cosas. Uno, ¿cómo has forjado esa disciplina? Si siempre has sido súper disciplinado, porque yo siento que la No. disciplina es súper difícil. Y dos, el tema de, sí, se me olvidó. Por eso yo a veces no interrumpo porque después se me olvida, pero bueno, voy hablando de la disciplina que ahorita me acordaré de lo demás. Ok. No, o sea, definitivamente yo no era una persona disciplinada, pues incluso todavía sigo trabajando en ello, ¿no? O sea, como que eso es algo como constante, no puedo decir que soy una persona pues extremadamente disciplinada, sino que estoy en mi proceso como de construir, ¿cierto? Al igual que muchas personas. Em, Voy a devolverme como a la etapa como de la universidad y demás, donde sentía que tenía unos hábitos terribles, o sea, unos hábitos, mejor dicho, mala alimentación, una relación terrible Universitario. con, o sea, con el trabajo como tal, aplazaba todo, dejaba todo para el final, era cero proactivo, bueno, mejor dicho, una relación conmigo mismo que me frustraba muchísimo. Entonces, pues nada de ejercicio, nada, todo lo que les cuento. Y, y pues a partir de ahí empecé como a construir como esos pequeños hábitos, pero todo de alguna manera estaba como, o sea, la estructura detrás de todo eso era una intención de cambio como verdadera. Era como, o sea, es que usted no puede cambiar si usted no cree, primero, si usted no cree que puede cambiar, ya olvídese. Si usted no quiere cambiar, también olvídese. O sea, entonces es como un acto de voluntad de verdaderamente decir, soy consciente de la versión que soy hoy en día, pero también soy consciente de la versión en la que quiero ser, en la que me quiero convertir.
y a partir de eso ir saliendo de lo conocido, saliendo de esa versión de uno mismo que conoce esos hábitos, esas creencias o lo que sea, y se convierte es en un acto de demostrarle a uno mismo, Mm, demostrarse a uno mismo es que- que, que existe otra cosa, que existen otras opciones. Y a medida que uno va saliendo de ahí, pues la mente también va diciendo como, oiga, hay otra manera de hacer las cosas. ¿Y cómo, Entonces, ujú, cómo enfrentas esos momentos de, pucha, no voy a ser capaz? O nunca te pasó. O simplemente digas, todo el tiempo, incluso todavía. O sea, yo creo que eso es algo que no se va. em, pero, pero es más que todo como, o sea, saber muy bien cuáles son las creencias que uno tiene, saber cuáles son como los valores que lo están moviendo a uno y darse cuenta si uno está actuando desde el miedo. Y por eso estábamos hablando de estos cuatro valores del estoicismo que son tan importantes. Entonces uno vuelve siempre a los valores porque los valores son atemporales, los valores siempre están ahí. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo estoy aproximando esta situación? La estoy aproximando desde la templanza, la sabiduría, la justicia y el coraje, en el caso del estoicismo, claro, o desde dónde, desde el miedo, desde la ignorancia, desde la injusticia, sí, o sea, entonces cuando uno compara lo que sea que uno esté haciendo con los valores que están detrás, ahí uno puede darse cuenta si verdaderamente las cosas que uno está haciendo se alinean o no. Entonces, em, como que si uno se pesca a uno mismo haciendo algo que uno no, como que uno no quisiera estar haciendo, usando la conciencia habitual, las campanitas y todo este tema, buenísimo. uno puede decir, oiga, definitivamente esto no se alinea con los valores que yo estoy integrando en mi vida. Pues mira que ahora que te escucho y hago como, a mí me gusta también como trabajar mucho en mí, irme conociendo y tal. No puedo decir que practico el estoicismo como a rajatabla, pero sí soy una persona que se cuestiona mucho el tema del sentido, me Mm. desmotivo muchas veces muy fácil, como que digo, esto tiene sentido, para dónde voy y tal, pero he descubierto, soy ansiosa o bueno, sí, como que siento mucha ansiedad por el futuro y tal, y me he dado cuenta a lo largo de estos 31 años que hay algo que a mí me sirve demasiado y que de pronto está un poco relacionado con el estoicismo sin que lo llame estoicismo, y es el tema de la rutina. O sea, a mí los hábitos y las rutinas me calman la mente de una manera súper loca. Y digamos, eso me llama muchísimo la atención, ¿sabes? Como que a partir de los hábitos es como cuando yo empiezo a verle sentido a la vida, como a conectarme conmigo. Y no sé si en parte es porque los hábitos son como esos, como apretones de tuercas que hacen que tomemos más conciencia de la vida y de las cosas. No sé. Sí, pues yo pienso que detrás de los hábitos, o sea, los hábitos son como una, una herramienta que muchas veces, o sea, suena como aburrida, ¿cierto? Los hábitos, no sé qué, pero yo siento que es como dentro de la naturaleza humana, la manera en la que podemos escoger qué integramos o no en nuestra vida y literalmente volverlo como una especie de software que uno integra y que ese software literalmente después se va a replicar de manera automática en diferentes em, situaciones de nuestra vida. El único tema, obviamente, es que nosotros hemos venido integrando hábitos toda nuestra vida de manera consciente e inconsciente y tenemos un reguero literalmente en nuestra mente y hay muchísimos hábitos que hacemos que literalmente no somos conscientes de ello. O sea, la neurociencia dice que nosotros somos conscientes del 5% Es bestial. de lo que está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Em, entonces, ¿qué pasa en ese 95%? O sea, entonces, partiendo de ahí, el ejercicio es, oiga, entremos en nosotros mismos, en esos ejercicios, en esos espacios de introspección, autorreflexión, autoconciencia, meditación, y veámonos a nosotros mismos, pesquémonos a nosotros mismos haciendo cosas para traer
todo eso que está en el inconsciente y ganar más conciencia sobre ello. Y cuando seamos verdaderamente conscientes de esas cosas, ahí es cuando podemos actuar frente a ellas. Entonces es como un ejercicio casi que de, de todo el tiempo estar uno pendiente, consciente de lo que uno es y de lo que uno hace. Ahorita me dio mucha paz, de verdad, o sea, como que me dio mucha paz escucharte cuando te pregunté lo de, y no te pasa que a veces dices, como juepucha, no voy a poder con esto, o uff, qué frustración, no sé, esta parte sí es inventada por mí, que vas cumpliendo un hábito 5 días y el sexto no te controlaste y te saliste de control, que tú digas como eso todavía me pasa, me da mucha esperanza, porque es que, digamos, yo tengo una personalidad que yo no soy de grises, yo soy de todo o nada. O sea, es algo que estoy cambiando, porque en la vida nada es blanco o negro, todo es lleno de matices, pero como que me da un poco de tranquilidad el ver como, es que si se equivoca un día, está bien, o sea, si no Claro, si no se baña con agua fría hoy, no es que se cague el día, porque es que a claro, veces pasa eso, ¿no? Cuando tú vienes como muy y pasa un día que no, sí, uno ya, no, pues es que hoy amanecí con el pie izquierdo, no, es que hoy nada tiene sentido. Entonces, como que lo que dijiste me da esperanza. qué bueno. Me alegra mucho que lo digas. Em, Yo tengo, Cuéntame. bueno, termino si quieres. No, 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 cuéntame. Tenía otra pregunta, pero es como fuera de lo que estamos hablando. Pero, o sea, a ver, es que no sé cómo ponerlo sin que suene muy trágico. Pero digamos, o sea, hay situaciones que no puedes controlar en la vida, Sí. ¿no? Ujú, Entonces, ¿hasta qué puntos? Entonces, pues digamos que sí, el estoicismo se basa en cómo reaccionas tú a esas situaciones y ujú, como de mantener un poco la calma y como la conciencia, pero hay situaciones que, o sea, ya extremas, ¿no? O sea, digo, como en claro. verdad trágicas, Ujú, por ejemplo, que tú dices como hasta, o ni siquiera solo trágicas, de pronto como más sentimentales, que claro. tú cómo haces para decir, bueno, hasta aquí llega el estoicismo y en verdad esto sí Sí. merece una reacción o esto sí merece como, de pronto como lo dijimos antes, salirme de mis casillas, aunque no necesariamente sea eso, pero no sé, imagínate que terminas con algo, ¿cierto? Entonces como que obviamente, bueno, no, pero eso sí, esa, borremos eso, No, claro, claro, sí. Por pero supuesto que de pronto entra. algo Eso que se sale entra. de tu control o que alguien te termine, mejor dicho, que se sale de tu Claro, control porque al final pues no fue decisión tuya, claro. eh, tú dices como, sí, o sea, ¿cómo manejo esto? Porque al final Claro. obviamente te va a doler, o sea, ¿no? Sí. Me gusta mucho ese ejercicio que pones. Em, Hay un libro, o más que todo como un autor que se llama Nassim Nicolás Taleb y es el autor de un libro que se llama Antifrágil y un libro que es anterior a ese que se llama El Cisne Negro. Ujú, Entonces, em, Nassim Nicolás Taleb plantea este concepto del cisne negro como eventualidades que hacen parte de la naturaleza humana que siempre van a ser parte de nuestras vidas. La muerte, por ejemplo, ah, sería considerado un cisne negro. Entonces, ¿cómo se comportan los cisnes negros? Pues uno sabe que van a llegar, que se van a presentar en la vida, pero uno no sabe cuándo. Es que no se puede saber cuándo, ¿cierto? Puede caer un terremoto, puede haber una avalancha por acá, puede el COVID, un apagón de luces, o sea, son cisnes negros que o sea, se presentan por naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este libro del antifrágil, em, se plantean diferentes modelos frágiles y modelos antifrágiles. Entonces, dentro del planteamiento de un modelo antifrágil, está, digamos, como el principio de que lo frágil, cuando sucede, cuando viene el cisne negro, se rompe, ¿cierto? Lo antifrágil, cuando viene un cisne negro, mejora. Entonces, es como uno puede utilizar las crisis a favor de uno para canalizar esa energía y transformarla en algo positivo. Ni siquiera en algo, ni siquiera no reaccionar, porque no reaccionar lo deja uno igual,
¿cierto? Es como actuar con indiferencia. Entonces, si sucede algo y no hago nada, pues es indiferencia, es quietud, es estancamiento, lo que sea. El modelo que plantea Nicolás Taleb en esto es que ante una crisis, que es un cisne negro, con una actitud y un modelo mental antifrágil, pues uno dice, oiga, llegó el cisne, ¿sí? Llegó el cisne, tengo dos opciones, romperme, dos, mejorar. O bueno, y la tercera opción es no hacer nada y ser indiferente frente al tema, Mm. pero no vamos a hablar de eso. Entonces es cómo, o sea, yo adopto un modelo mental donde en lugar de sacarle el culo a las crisis, me muestro ante las crisis con apertura, porque partimos de la idea de que siempre van a existir, de que siempre van a suceder. Entonces, si yo sé, Diana, que estás ahí, que te hablas, déjame cerrar aquí esta idea, y si pensamos, si hacemos como una retrospectiva, toda la evolución de la humanidad ha evolucionado a partir de crisis. Es decir, los grandes cambios, los grandes pasos que ha dado la humanidad han sido a través de las crisis. Y es que todo para que crezca, todo para que cambie, primero tiene que romperse, literalmente. Entonces, o sea, entonces eso es, ¿cierto? No somos los primeros ni los últimos que estaremos acá. Es decir, han habido cantidad de generaciones que han pasado o sea, las cantidades de crisis que sabemos, no somos los únicos ni seremos los últimos. Entonces, quiere decir que es algo que hace parte de la naturaleza humana y que tenemos que empezar a recibirlas como parte de la naturaleza, en lugar de ignorarlas, en lugar de todo esto, porque sabemos que detrás de eso hay una fricción y hay una fuerza que es lo que en últimas nos invita o nos impulsa a crecer, a mejorar, a evolucionar, a ser mejores, a cambiar. Y en últimas la única constante es el cambio. Bueno, Paula, por favor, Buenísimo. mandemos a cambiar la intro para poner esas palabras de Germán. Porque es que en realidad, o sea, nosotros escogimos este nombre, Crisis de por medio, por eso, precisamente, porque eso sí, nosotros tenemos muy claro que por lo menos yo sé que lo que a mí me ha hecho mejor siempre han sido cosas que me han partido primero. O sea, Ok, yo tuve una tusa terrible hace muchos años, esa tusa me cambió para siempre. Cuando he estado como más deprimida en mi vida es cuando digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y es cuando después subo y despego. Entonces, como que lo que acabas de decir me encanta, o sea, literal, como para coger esas palabras y ponerlas. Bienvenidos a otro episodio de Crisis de por medio. Y empezar con lo tuyo. Buenísimo, de verdad. bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Qué Quiero bueno. hacer una pregunta pequeña, perdón, y es el tema de la culpa, porque claramente, o sea, se nos sale a veces, se nos sale el instinto animal que tenemos todos y nos volvemos esclavos del mundo. Pero, eh, ¿cómo lidias con, o sea, a ver, al principio decías que era una persona que a veces te autoexigías mucho y tal, y las personas que nos autoexigimos mucho tendemos a sufrir de culpa, ¿sabes? Como, ¿por Sí, qué no hice eso? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Cómo lidias con eso? Si te da. claro. Por supuesto. O sea, siempre creo que eso es una constante. O sea, como ese diálogo interno que uno siempre tiene, creo que es cuestión de mejorar el diálogo interno, porque en últimas es un diálogo interno de uno con uno mismo. Entonces, cuando uno se empieza a ver como una persona que cuida de sí mismo, de alguna manera estar pendiente o notar muy bien el diálogo interno que uno tiene o cómo se habla a uno mismo, hace parte de todo esto que estamos hablando de la conciencia habituada. Y es como cuando tú te pescas a ti misma hablándote mal, ¿cierto? Diciéndote, puta, bruto, Literal. estúpido, Porque esto dice, no, incompetente, mediocre, lo que sea. O sea, o sea, son como aspectos de la narrativa interna que a veces habituamos. Entonces, no solamente son hábitos externos de lo que hacemos, sino hábitos también de pensamiento y de diálogo interno. Entonces, cuando o sea, todo este tema de la autoconciencia y como de la introspección
también, digamos que entra ahí, o sea, entra en uno escuchar sí, las palabras que uno mismo se está diciendo. Y en el momento en el que uno se escucha, pero se escucha de manera consciente, puede hacer algo al respecto, puede cambiar esas palabras, puede configurar un poco el tono con el que uno se está hablando. Y por eso es tan importante, por ejemplo, tener espacios de meditación y reflexión durante el día. Cuando uno termina el día, uno volver atrás y decir, marica, definitivamente hoy me hablé una mierda, definitivamente hoy le hablé a los demás una mierda. Y lo más importante de todo es ganar conciencia frente a eso. Porque si uno no gana conciencia frente a eso y lo vuelve de manera como repetida, se vuelve un hábito mental inconsciente. Entonces, ahí, de ahí para arriba, pues está pues aumentando la complejidad el, el problema. Claro. No, En- súper. O sea, la verdad, Entonces, buenísimo. entonces yo creo que tener estos rituales, sí, como uno decir, oiga, es un ritual creativo de uno tener esos espacios con uno mismo, decir, venga, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? Y volver a hacer las paces con uno. Es como cuando uno se pelea con un amigo y después al rato vuelve y se contenta con el amigo o lo que sea. Hacer eso, pero con uno mismo. Total. A mí, una vez yo escuché algo que yo tengo un diálogo interno en mejoría, en rehabilitación. Tengo un diálogo interno en rehabilitación. Y hubo una frase que escuché y que desde ahí he intentado como ponerle mucha atención al tema, y es como, es cuando tú vas en el carro con un pasajero al lado y el pasajero empieza todo el tiempo, es que usted maneja re mal, es que usted lo hace re mal, Sí, no acelere, no frene, no haga eso, no haga lo otro. Uno termina saturado y siento que en parte soy un poco así conmigo. Entonces es como, claro, cuando caí en cuenta de eso, fue como, ¿qué hace? ¿Sabes? Y otra cosa que me ha gustado mucho de toda esta conversación es que como que últimamente, o sea, como que últimamente no, a veces el estoicismo lo veía mucho como, ah, sí, esa filosofía de incomodarse. Y cuando tú empiezas a hablar de todo esto, me doy cuenta que más de, o sea, primero no es incomodarse, primero es, le invita a tomar conciencia. Y segundo, también me da mucha libertad. O sea, que yo pueda claro, decidir la manera de reaccionar, eso ya es libertad. completamente. Me alegra mucho que lo veas de esa manera. Así también lo veo yo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar hoy con el estoicismo? Am, Más que empezar con el estoicismo, pienso yo que es empezar por la curiosidad. O sea, siento que la curiosidad es una herramienta subutilizada. Pienso que, o sea, uno puede abrir un libro de estoicismo, pero si uno no lo ve con ojos de curiosidad, olvídese, puede que sea una mierda súper aburrida, puede que sea lo que sea. O sea, no solamente un libro de estoicismo, cualquier como libro, cualquier herramienta que quiera incursionar o conocimiento nuevo que quiera adquirir, si lo ve como con una actitud curiosa, pienso que puede ser como más fácil de integrar, que se sienta como un juego y no necesariamente como una obligación. Eso Eso sería está como, súper bien. Porque a veces cuando lo vemos como obligación, ya nuestro cerebro se frena. claro, me toca, ¿no? Es Pues como no. con los hombres. Si usted quiere que lo haga, dígale lo contrario. Así. Bueno, eso sí, no sé. Pau, no sé si tienes algo más que decir o No, o sea, la verdad que me impresionó mucho porque, o sea, no tenía mucho conocimiento del estoicismo, pero me encanta porque siento que es la manera como de mantener la calma un poco, ¿no? O sea, lo que tú dices, como en un mundo de caos, pues mantener la calma Sí. uno en su interior, que me cuesta muchísimo, pero sí hay situaciones que a veces digo en mi vida, o sea, siento que las he manejado bien, obviamente me Ujú. falta y de pronto poner en práctica más cosas, pero sí está chévere como poder tener esa calma mental mientras afuera pasa de todo. Creo que es como lo que me llevo de hoy. Intentar eso porque sé que muchas veces es muy difícil, pero pues creo que, o sea, me pareció súper interesante y todo lo que contaste y los libros que recomendaste, o sea, los tendré súper en cuenta. literal, yo estoy antifrágil, que no se me olvide antifrágil. Sí.
Es un libro como así de grueso, pero debe ser buenísimo. más o menos. Ahorita que Paula decía como que a mí me cuesta mantener la calma. Eh, a mí el tema, digamos, literalmente, a mí la rutina me ha cambiado la vida. Por eso cuando te oigo hablar, yo digo, Dios, el estoicismo sí debe tener mucho sentido. Y a mí la rutina me ha cambiado la vida y de hecho en mi casa me hacían bullying como mis hermanos y todo porque yo era muy mal geniada. O sea, muy mal geniada es que Sí, para pensar cómo iba a hablarme tenían que decir, bueno, ¿cómo le vamos a decir para que no se ponga brava? ¿Cómo le vamos? Y mi hermana vino el año pasado a visitarme y estuve con ella y teníamos que ir a una dirección en la PM y ella puso el Uber para la PJ, o sea, literal se... Y entonces ella pensó que yo iba a masacrarla porque a mí me cuesta mucho aceptar el error, así como me cuesta aceptarlo en claro, mí, me cuesta mucho aceptar que la gente sí, se equivoque, lo cual es estúpido porque somos humanos. Pero bueno, el punto es que mi hermana mandó la dirección al otro lado y ella era súper nerviosa, se voltea como, me equivoqué, perdóname, o sea, pensando que yo le iba a sacar como, y yo claro. fue como, no, tranquila, y se voltea y me dice, no, pareces otra, no sé qué, no puedo creer, y es porque, claro, o sea, las rutinas, el autoconocimiento y todo eso son cosas que uno va implementando y que claramente pues te generan un cambio. Yo no, o sea, en otro escenario hubiera actuado de manera súper reactiva, le hubiera gritado, nos Claro. hubiéramos amargado, hubiéramos peleado y hubiera sido un caos. Bueno, bien, de eso, o sea, eso También. se trataría como el estoicismo en últimas, ¿no? Que es si tu hermana comete un error, pues tú no puedes hacer nada al respecto, más allá de la actitud que le pones frente al error como tal, ¿no? O sea, como entonces, no sé, uno puede escoger ahí, si es consciente de esa puertica que se abre ahí, es como poder escoger de manera intencionada la actitud o la manera en la que, Se no aborda, sé, que abordaste el tema. claro. Bueno, a mí, ya para cerrar, yo siento que hay que aplicar lo que tú dices de entrar a esto como un juego y no como una obligación. Yo creo que eso lo cambia todo. Ahorita lo que yo decía en broma es que el hecho que te entre como una obligación va a hacer que no lo quieras hacer. O sea, a la gente no le gusta que le impongan las cosas, por lo Sí, mismo, que la gente siempre quiere tener libertad de ser. Entonces, eso de verlo como un juego me parece súper interesante. Voy a empezar a implementar más temas, o sea, como más hábitos y cosas que quiera, siendo más gris, como no importa, hoy no salió, pero mañana sale, sabes, como un poquito más suave. Y de verdad que a mí esto me encanta, o sea, como poder aterrizar esas como filosofías que la gente ve como muy externo, no, esos estoicos tal, y poderlo aterrizar a cosas tan normales, tan cotidianos, que nos siguen claro. atravesando. Cuando tú decías al principio, como no sé si los problemas de antes eran más complejos que ahora, pero si te das cuenta, yo siento que son iguales porque remonta a lo mismo, remonta a perder los estribos sobre los sentimientos, perder Claro, los estribos frente a diferentes situaciones. Que las situaciones cambien, sí, pero los sentimientos humanos no creo que hayan variado mucho. De verdad que cierto. muchísimas gracias por aterrizarnos este tema, por hacernos entender, Qué por bueno. ya que estoicismo para dummies. Y antes de cerrar, sí quiero que nos cuentes un poco de tu proyecto, porque acá donde ven a Germán, es un arquitecto de vidas humanas. A ver, cuéntame. No, Diana, muchas gracias. De verdad que hablar de este tema pues me apasiona mucho. Siento que es una parte como muy personal mía y la verdad me sentí muy cómodo compartiéndolo con ustedes. Em, este proyecto del Mindset Lab es un proyecto nuevo en el que estoy trabajando. Hace menos de un año lo comencé. Y pues como decía Pablo ahorita, pues el lema, no sé si alcanza a ver ahí en la gorra, es, ¿alcanzan a leer? Un poco más lejos, llevando la Llevando vida con más calmita. Genial. Claro, entonces básicamente lo que hacemos en el Mindset Lab es ver la vida como un laboratorio, ¿cierto? Por eso el concepto del lab, donde, oiga, yo, yo parto como de la creencia o de ver que hay mucha gente dándose mala vida por muchas cosas, viviendo con estrés, con ansiedad, con angustias, con afanes, con prisa, y todo eso nos ha llevado como a vivir la vida de una manera supremamente rápida y supremamente como extrema para mal, ¿no? Entonces, la idea
y lo que hacemos en el Mindset Lab es compartir herramientas prácticas y mentales para que todos puedan como coger esas herramientas y que sean un punto de partida para montar su propio laboratorio frente a lo que les sirve con el fin de llevar la vida con más calmita. Entonces, pues ahí la idea es compartir reflexiones, perspectivas y formas de ver la vida que, que de pronto, no sé, le cambien como el chip o la manera de ver las cosas a la gente con el fin de promover eso. Genial, tenemos que dejar como las redes y eso en la descripción Claro, para que te sigan. listo, Sí. listo. De Bueno, una. Germán, pues muchísimas gracias en verdad por venir al episodio. En verdad espero que a todos les haya gustado tanto como a nosotras, que hayan aprendido sobre el estoicismo y que podamos implementar estas técnicas pues en nuestra vida de día a día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De todos modos, les recuerdo que todo lo que puse acá sobre la mesa es una simple perspectiva, no hay una manera como correcta o no de hacer las cosas. Entonces, simplemente es como mostrarles de mi punto de vista lo que ha sido para mí. Y bueno, muy contento de haber compartido con ustedes. De verdad, muchas gracias por el espacio. Y con eso, pues nos despedimos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Somos @crisis de por medio en todas las plataformas. Y todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Gracias.